Vamos a volver al controlador de categorías y vamos a ver ahora el buscar por ID. Lo que estaba antes lo quitamos y va a tener lo siguiente, que es muy parecido al listar. El retorno llama al servicio en buscar por ID y si el retorno, que va a ser una categoría, no es nulo, entonces retorna la categoría. Caso contrario, va a retornar el error con su respectivo mensaje, que es este de acá. Este es el mensaje y este es el código del status. Vamos a venir acá, buscar por ID, clic derecho, ir a la implementación. Si vemos aquí, hay un throw, hay una excepción que vamos a quitarla y vamos a poner el siguiente código que tengo aquí a continuación. Yo ya lo tengo listo y es muy parecido al listar. Vamos aquí, system await. Faltó el async. Async. Y ahora sí. Entonces, armamos una respuesta cuyo contenido va a ser una categoría del contexto de datos. Va a ir a la base de datos y va a buscar la categoría que tiene ese ID. Este método recibe un ID y por lo tanto lo busca en la base de datos. En caso de que sea nulo, agrega un bad request diciendo que el ID recibido no está registrado en la base de datos. Y en caso de que sí exista, retorna el objeto. Es decir, dentro de la respuesta coloca el objeto que queremos obtener. Si vamos al categoría controller, entonces aquí dice, si el objeto no es nulo, va a retornar un objeto. ¿Qué es este objeto? Es una categoría. Y tiene un signo de interrogación porque podría ser nulo. Pero en este caso no es nulo y por ende va a retornar una categoría. Vamos ahora al guardar y lo mismo. Quitamos lo que está acá y voy a poner este código que va a llamar al servicio en el método guardar. Esta acción recibe una categoría y se la va a enviar al servicio. Si el objeto retornado no es nulo, entonces retorna el objeto, que es el que se acaba de insertar en la base de datos, y en caso contrario retorna el status y el error. Vamos a ir ahora a guardar, clic derecho, ir a la implementación. Aquí vemos que no tiene nada. En primer lugar vamos a agregar un async. Vamos a quitar esta excepción y voy a copiar el siguiente código que ya lo tengo listo. Guardar. Y construye una respuesta que va a contener una categoría. Hace una await, agrega, guarda en la base de datos y le agrega al objeto insertado el ID, es decir, va a buscar el máximo ID insertado. No olvidemos que estamos trabajando con secuencias. Y entonces a la respuesta, en el objeto, le agrega la categoría insertada. Caso contrario, agrega un internal server error con el mensaje. Ojo, en este caso aquí estamos retornando el mensaje directamente capturado en el try, en el catch. Esto es solamente para hacer pruebas, pero lo vamos a dejar así mientras tanto. Volvemos a categoría controller y vamos a ver ahora el actualizar. Vamos a quitar lo que está aquí y vamos a poner el siguiente código, que es el que está aquí. Aquí lo encontré. Lo vengo acá y llamo al servicio. En el actualizar le envío la categoría recibida. En caso de que no sea nulo, retorno la categoría actualizada y en caso contrario, retorno el status y el error. Venimos aquí a actualizar, ir a la implementación. Vemos que aquí hay una excepción, no hay nada. Ponemos un async y voy a poner el siguiente código. Armo una respuesta que va a contener una categoría. Esto recibe un objeto de tipo categoría y va a buscar en la base de datos la categoría que tenga el ID que contiene el objeto recibido. Si el objeto es nulo, dice que el ID recibido no está registrado. Y en caso de que esta categoría sí exista, va a cambiarle el nombre. Una vez que le cambie el nombre, va al contexto de datos y actualiza la categoría. La categoría que
encontramos por su ID, ojo, no es la categoría recibida por el método, es la categoría de aquí, la que buscamos por su ID. Esta categoría, cat. En caso contrario, retorna un error y finalmente retorna la respuesta que contiene un objeto de tipo categoría. Vamos a volver ahora a categoría controller y vamos por último al eliminar. El contenido que está aquí lo voy a quitar. Voy a pegar el siguiente código que tengo acá. Lo mismo de antes. Armo un retorno. En el servicio llamo al eliminar. Le mando el ID recibido. Y en caso de éxito, retorno un true. Y en caso de error, retorno el status, que es un código, y el error, que es un mensaje. Vamos a venir acá a servicio, eliminar, clic derecho, ir a la implementación. Vemos que aquí no hay nada. En primer lugar vamos a agregar un async. Voy a eliminar esto que está aquí, esta excepción, y voy a copiar el siguiente código. Entonces armamos una respuesta que va a contener simplemente un booleano de si funcionó o no funcionó. Vamos a buscar en la base de datos la categoría con el ID recibido. En caso de que sea nulo, avisa. En caso de que exista esta categoría, entonces va a remover de la base de datos la categoría que tiene el ID recibido. Guarda los cambios y en la respuesta, en el éxito, le pone un true, es decir, funcionó. Caso contrario, lanza un error. Guardamos y ahora volvemos a categoría controller. Si vemos nuestros métodos del categoría controller, vamos a ver que estamos trabajando con objetos del contexto de datos. Si pongo el mouse encima, por ejemplo, vemos que este objeto recibido en el actualizar es de tipo models.categorium, que pertenece a data access. Lo mismo sucede con el insertar, guardar, con el listar, el buscar por ID, todos están trabajando con objetos del contexto de datos. Por lo tanto, vamos a trabajar con DTO para que esto no ocurra. Vamos a venir aquí a la solución, clic derecho, agregar, nuevo proyecto. Vamos a elegir una biblioteca de clases, siguiente. Vamos a hacer que se llame ejemplo-oracle.dto. Siguiente, elegimos net6 y crear. Vamos a colapsar un poquito los otros proyectos. Y aquí tenemos esta biblioteca de clases llamada ejemplo-oracle.dto. Esta clase generada automáticamente la voy a eliminar. Clic derecho, eliminar. ¿Sí? Y vamos a generar una clase. Agregar, clase, y le vamos a poner categoría DTO. Bien. Vamos a hacer que sea público y va a tener dos propiedades. Vamos a poner prop y prop. Este es un atajo de Visual Studio. El primero va a ser un decimal. Se va a llamar ID. Y el segundo va a ser un string nuleable, por eso le pongo el signo de interrogación, es decir que puede ser nulo, y se va a llamar nombre. Ahí lo tenemos. De esta forma, esta clase es idéntica a la clase que está en Data Access en Categorium. Solamente cambia el nombre. Esta es del contexto de datos y esta es un DTO. Vamos a venir ahora a Web API, en dependencias, clic derecho, agregar referencia al proyecto y vamos a hacer que Web API conozca al DTO. Ponemos aceptar. Venimos ahora aquí a Web API, clic derecho, agregar, nueva carpeta, se va a llamar mappings. Dentro vamos a poner una clase, agregar,
clase, también se va a llamar mappings. Y dentro vamos a poner lo siguiente para poder trabajar con DTO. Voy a pegar aquí. Y tenemos dos clases. Las dos se llaman con el mismo nombre. Ambas se llaman mapper. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Porque son clases de tipo partial. Es decir, que dentro de un namespace puede haber dos clases que se llamen igual siempre y cuando sean clases parciales. Vamos a hacer la respectiva importación para poder trabajar. Using ejemplo oracle.dto. Y en categoría vamos a importar el dataaccess.models. ¿Qué es lo que hace cada uno de estos métodos? Y aquí yo lo puse como comentario. Este método es un método de extensión, es decir, recibe como parámetro un objeto de tipo dataaccess.models y es una categoría. Y va a convertir esta categoría en una categoría de tipo DTO. Por eso el retorno aquí es de tipo categoría DTO. En el método de abajo ocurre algo muy similar. También es un método de extensión. Recibe como parámetro un objeto de tipo categoría DTO y retorna un objeto de tipo del contexto de datos, dataaccess.models.categorium. Entonces de esta forma yo puedo hacer la conversión en un sentido y en el otro para poder trabajar desde los controladores.